Un saludo para todos quienes siguen nuestro programa Blanco, Negro, Negro, Blanco y nuestra radio, la Radio Magis. El día de hoy tenemos un invitado que nos va a acompañar en esta sesión, en este programa. Él es un cochabambino, ha cursado sus estudios en el Colegio La Salle, en Cochabamba, y en la Universidad Mayor de San Simón, que se graduó con honor en 1981 como abogado. Es experto en Derecho Constitucional, máster en Ciencia Política y máster en Sociología. Él es politólogo, miembro fundador del Ateneo Jurídico Boliviano. Soy catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público. Además, catedrático de Análisis Político en la Universidad de Salamanca, España. Miembro del claustro académico de la Maestría en Asesoramiento, Imagen y Consultoría Política de la Universidad Camilo José Cela en España. Ha patrocinado en Bolivia causas históricas en materia de defensa de las libertades fundamentales y del control de constitucionalidad. Actualmente es director del Inter-American Institute for Democracy. Ha sido ministro de Estado en la República de Bolivia y además parlamentario de la misma República. Estamos hablando del doctor Carlos Sánchez Berzaín, a quien tenemos acá con mucho gusto y de saludarlo, querido doctor. ¿Cómo está? Encantado, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y por su intermedio un saludo a toda la audiencia del pueblo de Bolivia. Del mismo modo, un saludo a nuestros panelistas que día a día analizamos, discutimos y debatimos temas del acontecer nacional dentro del escenario político. Marcela, Adolfo, Misa, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un gusto acompañarlos en otro programa. Muy buenas noches a toda Bolivia, buenas noches a todo el mundo, buenas noches al doctor Sánchez Berzaín. Es un gusto estar en este programa juntos para que podamos ver el blanco, negro, negro, blanco de nuestro país. Buenas, ¿cómo están, amigos que nos escuchan y nos ven? Muchas gracias al doctor por darnos el tiempo para poder hablar este día. Bien, ¿por qué lo tenemos al doctor Sánchez Berzaín? Vamos a aprovecharnos de su sapiencia y de su experiencia para tocar tres temas esenciales que son parte de la coyuntura. Ha quedado claro que teníamos un masismo aparentemente derrotado, con sus dirigentes ocultos, sin pronunciar palabra alguna, pero ahora enarbolan de nuevo discursos y vuelven a salir a la palestra pública con bastante fuerza. Entonces uno se pregunta, pero si meses atrás había caído, entre comillas, el masismo y su máximo líder renunció a la presidencia de la República después de 14 años. Impresionante el tiempo. Doctor, ¿por qué este MAS que ha sido derrotado vuelve a la palestra pública? O la pregunta puntual sería, primero, ¿cómo es que el MAS, después de 14 años de poder absoluto en todos los órganos del Estado, ha tenido que caer? Bueno, primero hay que poner esto en contexto. No es un fenómeno boliviano, este es un proceso hemisférico. El año 1999 en las Américas había una sola dictadura, Cuba, y agonizaba en su periodo especial, porque al principio de la década de los 90 había había caído el muro de Berlín y había implosionado y desaparecido la Unión Soviética. Y la Cuba castrista funcionaba como un estado satélite del sistema comunista de la Unión Soviética. Al desaparecer la Unión Soviética entró en agonía y esa es la historia de Cuba en la década del 90. Pero el año 99 llega a la presidencia de Venezuela un personaje que ha de marcar esta parte de la historia y que se llama Hugo Chávez. Hugo Chávez, en cuanto llega a la presidencia, prácticamente corre a Cuba a salvar a la dictadura cubana. Le da dinero, le da petróleo y la dictadura que estaba todo el mundo listo para que termine, era la única dictadura en las Américas, quiero insistir, empieza un proceso de recuperación. Esta alianza entre Chávez y Castro marca la historia de todo el siglo XXI en las Américas, porque empiezan a producirse a partir de esa alianza
hechos que no se esperaba que se produzcan, porque se pensaba que el siglo XXI era el siglo de la democracia en las Américas, de la consolidación de la democracia, con Cuba volviendo al sistema democrático. Y sucede todo lo contrario. Empieza muy subverticiamente un proyecto que llaman ALBA, que llaman Movimiento Bolivariano, que después se llamaría Socialismo del siglo XXI, que hoy día se conoce como castrochavismo, que no es otra cosa que la unión de los principios criminales que llaman revolucionarios de la Cuba castrista, que desde el 59, toda la década del 60, 70 y 80, estuvo asolando a las Américas con guerrillas. La guerrilla del Che Guevara en Bolivia fue eso, en el 67. Guerrilla urbana y matanzas en toda América en la década de los 80. Vínculos con el narcotráfico a fines de los 80 en los 70, incluyendo la relación de Fidel Castro con el rey de la cocaína boliviana, el señor Suárez, y su socio, el colombiano Escobar. En esa dinámica el siglo XXI se inaugura con la caída del presidente argentino de la Rúa. Después derrocan al presidente Yamil Mahuad en el Ecuador. Después le toca a Bolivia y derrocan a Gonzalo Sánchez Lozada. Después derrocan al presidente Gutiérrez en el Ecuador de nuevo. Y después se produce el más curioso de los derrocamientos, porque derrocan al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, el doctor Miguel Ángel Rodríguez. Le inician un proceso por supuesta corrupción que después se demostró que no había. En Costa Rica va él a defenderse y lo meten preso y la OEA queda cesante. Y de esa manera Chávez y Castro pueden manipular primero un empate en la elección y después la elección de Insulza, que no es poca cosa. El siglo XXI, ellos controlan la región. Lula llega al poder en el Brasil, ponen a los Kirchner en la Argentina, después llega al poder Correa, construyen el Petrocaribe, con el cual controlan todo el área del Caribe y de Centroamérica, establecen UNASUR, que tiene un elefante blanco ahí en Cochabamba para sus grandes reuniones, una construcción que ha hecho Evo Morales, pero llevan adelante un proceso de regeneración del castrismo de los 60, 70 y 80, que lo llaman Movimiento Bolivariano y Socialismo del siglo XXI, que se declara absolutamente populista y antiimperialista, y que es la razón por la que Evo Morales llega al poder. Porque sin el golpe de Estado del 2003, sin la aceleración de la construcción de un narcoestado en Bolivia y sin los hechos de violencia con los cuales después Evo Morales se sostiene en Bolivia e impone la suplantación de la República de Bolivia, falsificando la constitución del Estado plurinacional, Evo Morales nunca hubiera tenido el poder, nunca hubiera llegado al poder, nunca hubiera tenido el poder que tenía. Les quiero recordar que cuando la Media Luna, 6 departamentos, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, defienden la República y defienden la Constitución de la República, se produce una serie de masacres, y cuando ellos estaban ganando, Hugo Chávez en persona desde Chile amenaza con invadir Bolivia para sostener el régimen de Evo Morales. Y la Constitución que le imponen a Bolivia es una copia de las constituciones de Cuba, Venezuela y de la que imponen al Ecuador. Y no está redactada por los constituyentes bolivianos, es redactada en un comité en el Congreso de Bolivia por 2 asesores españoles que hoy día son parte de Podemos, del grupo creado por el castrochavismo para penetrar España. O sea, hay que tener el marco de referencia político, regional, histórico, para entender lo que ha pasado en Bolivia. Porque si nos ponemos a mirar Bolivia como quien miramos hacia adentro, somos capaces de creer el cuento de Evo Morales y sus cómplices de que ese es un proceso autóctono, de que es un proceso boliviano. Mentira, es un proceso de intervención transnacional ejecutado en Venezuela, ejecutado en Nicaragua, intentado ejecutar en Guatemala, ejecutado parcialmente en la Argentina, ejecutado en el Ecuador y ejecutado en Bolivia. Y en Bolivia duró 14 años. Y duró 14 años porque mantuvieron en el poder por la fuerza, por la violencia, con la persecución política judicializada,
con presos políticos, con masacres. Ustedes han contado cuántos masacres ha hecho Evo Morales, más de 20. ¿Cuál es el inventario de muertos que él ha causado? ¿Cuántos presos políticos había en Bolivia al día en que Evo Morales renuncia? Casi 300. 1.250 exiliados políticos certificados por ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, exiliados en Brasil, en Perú, en Argentina, en Estados Unidos, en España, en países centroamericanos. Un país que tiene presos políticos, que tiene exiliados políticos, no puede ser democracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Bolivia? Viene el proceso en el cual Evo Morales se va desgastando, y en los 2 últimos años de su gobierno usurpador se desgasta, además internacionalmente. El mundo devela y muestra que Cuba está interviniendo Venezuela, que Venezuela es un estado usurpador, que Nicaragua está en el mismo proceso, que Bolivia forma parte de esa cadena y que todos estos estados son narcoestados porque su actividad principal es la lucha antiimperialista con la cocaína, con el tráfico de drogas, porque justifican el tráfico como si fuera una actividad antiimperialista. Evo Morales se vuelve el vocero a nombre del Estado boliviano de ese grupo, y en las Naciones Unidas del año 2016 proclama que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo para oprimir a los pueblos. Miren dónde llegamos. Y en Bolivia lleva de 3.000 hectáreas de cultivo de coca ilegal que había en octubre del 2003, cuando derroca Sánchez Lozada, a cerca de 80.000 hectáreas que hay hoy día, incluyendo la ampliación absolutamente absurda de lo que llama coca legal, que las lleva de 12.000 a 22.000, mediante una ley en su Congreso manipulado. Otra característica que tienen esos 14 años es que él controla todo el poder, como ustedes lo han descrito. No hay división e independencia de poderes. Él es dueño del poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, absolutamente todo. Crea una constitución que es una constitución transnacionalizada por el chavismo, precisamente para hacer eso. Somete, suplanta y pone en cautiverio a la República de Bolivia, y a la gente que se le opone la persigue. Y crea dentro de Bolivia una oposición funcional, una oposición que es aceptada como oposición en la medida que sirve para justificar una figura que crea el castrochavismo en los países que controla, que son las dictaduras electoralistas. Dictaduras completas, porque tienen todos los elementos de dictadura: presos políticos, exiliados políticos, perseguidos políticos, no hay división e independencia de poderes, se violan los derechos humanos, no hay Estado de Derecho, pero hay elecciones. Pero hay elecciones en dictadura electoralista que tienen una característica. En esas elecciones se vota, pero no se elige porque se sabe quién va a ganar. Y la oposición que teóricamente y prácticamente tiene el rol de tomar el poder por la vía democrática, se dedica a hacer el juego de legitimar al dictador en la renovación de su poder, simulando que hay democracia. Por eso es oposición funcional, que actúa en el marco que le pone a la dictadura y la ayuda a sostenerse. Entonces, ese es el escenario que vive Bolivia. Bolivia se va cansando, la juventud se empieza a rebelar internacionalmente, va cayendo el poder, pierde en el Brasil, pierde en la Argentina, pierde en el Ecuador. Entonces, en Bolivia se plantea una situación en la cual, después del fiasco del mar, la gran mentira de recuperar el mar, el gran negociado, corrupción y la pérdida casi definitiva de nuestra soberanía sobre el mar, o el fiasco de La Haya, del que participa Evo y su oposición funcional. Hay que ver fotos del tema de La Haya, hay que acordarse para saber quiénes sean los opositores que le estaban haciendo el juego a Evo Morales. Cuando sucede el incendio de la Amazonía y cuando viene el fraude electoral, el pueblo boliviano se empodera y va a los mecanismos cívicos, va a las reuniones de los cabildos y termina por retirar al dictador Evo Morales, que con la posición de defensa del pueblo de parte de la policía y de neutralización de las Fuerzas Armadas, no le queda más que dejar el poder. Entonces, cuando Evo Morales renuncia y se va, cae el dictador, pero inmediatamente tenía que haberse puesto en marcha un gobierno de transición, y el gobierno de transición que empieza a funcionar con esa mentalidad no da la talla y se vuelve simplemente un gobierno interino. Y después de volverse un gobierno interino, se vuelve un gobierno en alianza con el MAS. Y después de volverse un gobierno interino con una alianza cada vez más visible con el MAS, se vuelve un gobierno que
no persigue a nadie, no enjuicia a nadie y que aplica las reglas del MAS para la corrupción. Y ahí estamos. Entonces, el escenario se lo resume en una frase: ha caído el dictador, pero no ha caído la dictadura, el sistema sí. Y tenemos un gobierno interino, pero todo lo demás es dictadura. Justo eso le iba a mencionar, doctor, que usted mencionaba que cayó el dictador, pero no cayó la dictadura. Tienen la mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados, toman decisiones igual y la promesa al principio de la presidenta de no, vamos a quitarlos, vamos a meterlos presos, ya no existe. Y ahí se quedó. No hay un solo juicio. Además, le han mentido al pueblo boliviano. Han dicho que enjuiciaron a Evo Morales por el fraude electoral. Ustedes son abogados. El fraude electoral del 20 de octubre ha sido un conjunto de delitos infraganti. Han hecho fraude electoral, han hecho falsificación, han hecho falsedad material, falsedad ideológica, y no la ha hecho Evo solito, la ha hecho con todo el gabinete, donde estaba el que ahora es candidato, el Arce Catacora. La han hecho con un instrumento, que es el instrumento del delito, que es el MAS. Entonces han empezado a hacer un juicio a Evo Morales por eso. Después el juicio se ha fondeado. Le han mentido a Bolivia diciendo que Evo Morales estaba requerido en el Interpol. Mentira. Entre ustedes, www.interpol.org, no existe. Hace 3 días uno de los fiscales, que es funcional y es dependiente de Evo Morales, ha dicho que ahora van a actualizar eso. Son puras mentiras. O sea, cayó el dictador, pero no cayó la dictadura. Bolivia vive en dictadura, no hay transición, no hay democracia, y el gran papel del pueblo boliviano, ¿no? El gran papel de la gente que sacó al dictador en octubre, noviembre del año pasado, es terminar de sacar a la dictadura, porque si no, va a venir un proceso de reversión que ya está en marcha. Evo Morales va a volver y va a controlar Bolivia bajo el sistema transnacional de las dictaduras castrochavistas por decenas de años, infligiendo a los bolivianos lo que hacen estos regímenes: miseria, violación de los derechos humanos, entrega de los recursos naturales y liquidación del país. Miren cómo está Venezuela. Después de 21 años, Venezuela no existe, era la potencia más grande petrolífera del mundo, la reserva más grande de petróleo del mundo. Era el país más rico de las Américas, fue el fundador de la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP. Era el lugar donde se refugiaban todos los exiliados de la época de los 70 en los gobiernos dictatoriales del resto de las Américas. Miren en lo que han convertido a Venezuela. La han convertido en nada. O sea, van a volver estos tipos para terminar la obra de liquidación de Bolivia, y eso hay que impedir, y la manera de impedirlo es que el dictador quede fuera, sea procesado, y hay que cesar y acabar con la dictadura. Exactamente. Otis. Estamos hablando acá con el doctor Sánchez Berzaín, que nos da la mirada que para comprender Bolivia hay que mirar la región, hay que mirar estos regímenes que han sabido armar todo el escenario, inclusive con sus aliados funcionales, ¿no?, que hacen de oposición, un manejo irresponsable absolutamente de los recursos de un Estado. El dato es clarísimo, inclusive, ¿no?, las reservas internacionales netas de 14.500 millones, ahora solamente tenemos 4.500. Dice, podría ser mucho menos. Vamos a hacer una pequeña pausa y al retorno vamos a seguir conversando y escuchando al doctor Sánchez Berzaín para mirar a la Bolivia actual, que está administrada por el gobierno de la presidente Yanine Áñez. Volvemos en breve. Bien, muchas gracias por seguir en sintonía de esta que es la radio Magis, su programa Negro Blanco, Blanco Negro. Bueno, el doctor nos ha hecho una muy buena síntesis de esta mirada hacia a Bolivia y todo este régimen que aparentemente había sido derrotado y ya había pasado a la historia. Y tal vez el rasgo que todos creíamos ver es que teníamos una nueva administración. Pero ahora nos toca mirar cómo es que está funcionando esta administración. Tenemos distintos escenarios para mirar esta administración. Primero, un gobierno de transición, ¿no? Más allá que todo gobierno tiene que ser de transición, porque no tiene por qué quedarse toda la vida, ¿no? Pero bueno, la única tarea que tenía el gobierno era de convocar a elecciones
y que, por cierto, iba hacia ese camino. Todos quedábamos bastante tranquilos porque después de unas jornadas que hemos estado viviendo acá en Bolivia llenas de convulsión, hemos podido tener ciertas serenidades respecto a los pactos que se han podido realizar para encaminar a nuestro país hacia una situación democráticamente, aparentemente, con una institucionalidad democrática más respetable y funcional, es decir, como debería ser. Entonces tenemos por ejemplo un tema, el de las elecciones. Después tenemos el tema de la pandemia, tenemos el tema de la administración en general del Estado, ¿no? Un gobierno que tenía que ser solamente transición y ha comenzado a tener todos los tintes y todas las atribuciones de un gobierno, eso, que quiere quedarse, no sé, 5, 10, 15 o 20 años. Doctor, ¿cómo ve, primero, así a modo general, la administración de la presidente Yanine Áñez y secundada, ¿no? Eso, reforzada por el Partido de los Demócratas, que por cierto es un partido cuya gente ha estado todos estos 14 años también siendo parte de la administración gubernamental? A ver, primero, el marco de referencia en el que vamos a hablar. Bolivia salió el dictador, pero no salió la dictadura. De eso hemos hablado en el primer panel y es muy importante tenerlo en cuenta. Segundo, el concepto de gobierno. El concepto, la constitución misma de la República de Bolivia dice que el poder está dividido en los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, y que la coordinación e independencia de esos poderes es la base del gobierno. O sea, el gobierno no es el poder ejecutivo, es el que ejecuta el gobierno, pero el equilibrio de gobierno en democracia se da por la interacción de los llamados poderes del Estado, que son en verdad órganos, que son el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y si ustedes quieren agregar el órgano electoral. ¿Por qué? Porque uno ejecuta, el otro legisla y fiscaliza, y el Poder Judicial tiene la obligación de respetar la primacía de la Constitución, que nadie, ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial puede pasar por encima de eso. O sea, eso es democracia, lo demás es cuento. Y nos hemos acostumbrado durante los últimos 14 años a que nos cuenten que la democracia es que Evo Morales haga lo que le dé la gana y que el gobierno es el poder ejecutivo, y eso no es así. Entonces, segunda precisión muy importante. Tercera, cuando Evo Morales se va y renuncia, se forma un poder ejecutivo de transición. Transición quiere decir pasar de un estado a otro, de una situación a otra. O sea, había que pasar del estadio de la dictadura a la situación de la democracia. Y para eso hay que recordar otro concepto que es muy importante, que es una ley internacional a la que está adherida Bolivia. La Carta Democrática Interamericana dice que los elementos esenciales de la democracia son 5. El respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que quiere decir cumplimiento de la ley, la división e independencia de los órganos del poder público, las elecciones libres y limpias, periódicas, basadas en el voto universal y secreto, que en Bolivia no ha existido y no existe desde el régimen de Evo Morales, y la libre organización política, que no existirá mientras hayan exiliados, hayan perseguidos y presos políticos. O sea, había que recuperar la democracia recuperando esos elementos esenciales. La transición consistía en llevar desde el Poder Ejecutivo al país a esta condición de democracia. Y para eso, ¿qué había que hacer? Las acciones mínimas eran procesar a los autores del fraude electoral de octubre del año 2019. No lo han hecho. Inhabilitar al instrumento del fraude y del crimen que hizo esos delitos, el MAS. No lo han hecho. Restablecer el Estado de Derecho en Bolivia. ¿Cómo se restablece el Estado de Derecho? Restituyendo la vigencia de la Constitución de la República. Porque la Constitución de Evo Morales es una suplantación basada en más de 5 falsificaciones.
Han falsificado la reforma del 2004, han falsificado la Asamblea Constituyente. Esa Asamblea Constituyente se ha pasado su año de vigencia, ha emitido un proyecto de ley que ya era nulo. Ese proyecto de ley nulo no es el que han aprobado como Constitución, porque han hecho una ley en el Congreso diciendo que el Congreso ordinario iba a interpretar el texto que mande la Asamblea Constituyente, y después de eso, con masacres, con presión y con fraude electoral, han llevado adelante un referéndum que no tiene ningún valor legal. Eso está bajo la nulidad del artículo 31 de la Constitución Política de la República de Bolivia, que dice: son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejercen jurisdicción o potestad que no emana de la ley. O sea, está bien que mientras dure el imperio de la fuerza de la dictadura transnacional de Evo Morales, rija la Constitución del Estado plurinacional, pero no está bien que cuando cambia, sale el dictador y llega un gobierno, ese gobierno en la transición no reponga el Estado de Derecho. O sea, no ha enjuiciado a los autores de los crímenes de octubre del 2019, no ha inhabilitado al órgano que ha cometido esos delitos, el instrumento de delito del MAS, no ha repuesto el Estado de Derecho reconociendo la vigencia de la Constitución, ha tolerado, en el sentido negativo, que la Asamblea siga abierta y que se prorrogue más allá de su mandato esa Asamblea, inclusive bajo la Constitución impuesta y nula de Evo Morales, terminó en enero. ¿Por qué sigue en función? Ha permitido que todo el instrumento de la dictadura, porque gobierno son todos los poderes del Estado, todos los órganos de poder del Estado, jueces, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, fiscales, contralores, todo el mundo sigan en funciones. ¿Qué ha cambiado el gobierno que ha llegado para hacer una transición? Ha cambiado presidenta, gabinete de ministros, unos cuantos viceministros o secretarios nacionales, unas cuantas entidades del Estado, pero eso no es el gobierno. Y además no tiene una agenda, no está respondiendo a la agenda de la victoria de la resistencia civil del pueblo boliviano de terminar la dictadura. Porque para mantenerse en el poder, son claros que han empezado a hacer una serie de acuerdos con el MAS y con el propio Evo Morales, que se ha reflejado en hechos muy concretos. Salvoconductos a todo el mundo, no han enjuiciado a nadie, todo salvoconducto para salir. Después de los salvoconductos a todo el mundo, cuando se produce el incidente en la Embajada de México, a tapar el incidente con acuerdos con el gobierno español, que sabemos que está influido por Podemos. Después de eso, juicio contra Evo Morales y búsqueda a través del Interpol no existe. Después de eso, lucha contra el narcotráfico para por lo menos empezar a deteriorar el narcoestado que ha dejado Evo Morales. Cero. No hay erradicación, no hay prevención, no hay desarrollo alternativo, no existe interdicción en los niveles que debería haber. O sea, Bolivia sigue siendo un narcoestado. No hay agenda de transición. O sea, el gobierno de transición se ha vuelto un gobierno interino. Y un gobierno interino que se ha acomodado en la estructura dictatorial, en la constitución de la dictadura, en las leyes de la dictadura, con los jueces de la dictadura, con la asamblea de la dictadura, con el contralor de la dictadura, con los fiscales de la dictadura y con todo el resto de la dictadura. O sea, no se dan cuenta que la dictadura es más grande que el poder ejecutivo. Entonces, en un escenario, ¿qué se puede esperar? La conspiración permanente que se está produciendo y que en cualquier momento puedes retirar del poder ejecutivo a esta gente para que vuelva Evo Morales. O el conducir esto a unas elecciones en dictadura, que es el escenario, digamos, de mejor, pero es un mal escenario. O, por el contrario, una situación en la cual, que la estamos viendo, el sistema dictatorial, que es un sistema diseñado para la corrupción y para la impunidad, funciona y se está tragando a los miembros del gobierno interino, que con los hechos de corrupción que están siendo denunciados en las últimas semanas, están tratando de aparentar, o el masismo y la dictadura está tratando de tapar 14 años de corrupción. Y yo no digo que no haya corrupción en el gobierno interino, la hay y hay que perseguirla y hay que sancionarla, pero hay corrupción, además de las personas, porque el sistema de la dictadura está hecho para que haya corrupción. En la República, en cualquier situación de excepción, para comprar por excepción usted necesita 3 cotizaciones, que sean públicas y que tengan un mecanismo de transparencia.
Eso no existe en la dictadura. En la dictadura cualquiera puede comprar y le firman una norma y sueltan la plata y ahí está. Esta es corrupción de la dictadura en tiempos de un gobierno interino que debió ser de transición y que está haciendo dos efectos que son perversos. El primer efecto está decepcionando y haciendo perder la fe al pueblo boliviano, que dice esto es más de lo mismo, ¿a qué estamos yendo? Entonces mejor que vuelva el MAS. Terrible. Y el segundo efecto está tapando con estos escándalos que además han sido generados en un estado de necesidad y un estado de indefensión del pueblo boliviano, que es el tema de la pandemia con la cuarentena. Indefensión del pueblo boliviano está haciendo olvidar 14 años de corrupción. Bueno, a eso hay que agregarle que esto está agravado por la pandemia mundial del coronavirus, que ha sido cuanto menos deficientemente manejada por el gobierno interino. Una palabra que creo que clave que utiliza el autor, por la que podemos comprender, es esto de que el gobierno se ha acomodado, ¿no? Es decir, se ha acomodado a la estructura, régimen dictatorial, a esta estructura. Y no pretende cambiar, disculpa Otis, no pretende cambiar. ¿Por qué? El primero es, si ellos hipotéticamente se quedan en la presidencia, no pretende cambiar absolutamente nada de lo que está hasta ahora. Segundo, digamos, la otra oposición o el candidato que más tiene, Carlos Mesa, que más intención de voto puede tener, dijo en algún momento que no es tan malo lo que hizo Evo Morales en el país. Entonces ya tienes ahí a tus dos máximos opositores necesarios que te están diciendo prácticamente no vamos a cambiar absolutamente nada. Sí. Bueno, el tema es el siguiente. Si ustedes observan la primera parte de esta charla, donde hemos descrito cómo se forma el castrochavismo, lo que es la dictadura electoralista, concepto muy importante, conceptos a recordar: castrochavismo, dictadura electoralista, oposición funcional. Si ustedes ven eso, lo que está pasando hoy día en Bolivia es que el que tenía que ser el gobierno de transición se ha vuelto un gobierno interino funcional a la dictadura. Está acomodado en la estructura de la dictadura. Entonces estamos yendo a una elección en el sistema dictatorial. ¿Qué va a pasar? Los opositores, Yanine Áñez, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho y otra gente, están disputando salir en segundo lugar detrás del MAS. Están disputando ser el peor es nada para que en la segunda vuelta puedan pedir el voto útil. Eso, el voto útil equivale al peor es nada. Sí, exacto. Vamos a tener una asamblea controlada por el MAS que va a tener con el sistema dictatorial de votación 40 o 45%, suficiente para garantizar la impunidad y desestabilizar el nuevo gobierno. Y vamos a tener un nuevo gobierno totalmente fraccionado que va a tener encima una crisis que ahora ya empieza, de la que podemos hablar más adelante, crisis política, crisis social y crisis económica. Una crisis económica que no ha llegado con el coronavirus, una crisis económica que no ha creado el gobierno interino, una crisis económica que viene en los casi 14 años de dictadura, de los que hasta hoy día no se sabe cuánto es la deuda externa, cuánto se le debe a la China, cuánto son las reservas, cuánto es la deuda interna, porque Evo Morales se ha gastado todas las reservas de los fondos de pensiones, ha liquidado los fondos de capitalización individual, ha terminado con los fondos complementarios del magisterio, del sector salud. Esa plata ha sido convertida en papel mojado, que son certificados del Banco Central, que no valen nada. Deberían estar respaldados por dólar físico, por lo menos, o por oro físico, y no existe. O sea, no sabemos el estado de la economía de la nación, pero lo que sí sabemos es que en los últimos 3 años Bolivia ha tenido una balanza comercial deficitaria, totalmente negativa, porque Bolivia importa más de lo que exporta. Lo que sí sabemos es que Bolivia ya no tiene gas. Se le dan la boca diciendo que han nacionalizado los hidrocarburos y lo que han hecho es liquidar el proyecto gasífero boliviano, que cuando derrocaron al presidente Sánchez Lozada, Bolivia era una potencia gasífera y hoy día no tiene gas. O sea, la nacionalización ha sido mentira, ha sido el procedimiento de entreguismo a las empresas transnacionales del grupo castrochavista.
Han entregado los recursos minerales de Bolivia. ¿Acaso no hay denuncias de que los chinos y los iraníes están explotando y devastando el Illimani con minería, la fauna silvestre? ¿Acaso no hemos visto cómo han incendiado la Amazonía? Bueno, todo eso se trata y todo eso es la dictadura, y hay que cambiar, hay que salir de la dictadura para volver a la democracia, y resulta que los que fueron opositores funcionales, que hoy día tienen la posibilidad de liberar al pueblo boliviano, que están en el gobierno interino, que están haciendo campaña para las elecciones, presentan al país más de lo mismo, y lo grave es que el país se está dando cuenta, porque el boliviano es inteligente, el país se da cuenta, sobre todo con este tema acelerado, todo esto por la pandemia, porque han encarcelado al país durante 80 días, lo han sometido a una cuarentena, cuyos resultados se van a ver más adelante, que lo que ha hecho es empobrecer a los bolivianos, han obligado a la gente a permanecer en la casa, han suspendido el transporte, cuando el pueblo boliviano estaba en época de cosecha. O sea, han liquidado a todo el sector agropecuario nacional, haciendo cuarentena en época de cosecha. ¿Ya? Y además de eso, han ahondado la crisis, porque Bolivia es un país donde 70% de los bolivianos están en la economía informal. O sea, hoy día Bolivia está sentado sobre un barril de pólvora porque tiene crisis política, porque el pueblo boliviano se da cuenta que el gobierno interino no responde, que es corrupto y que está en el mismo sistema dictatorial. Hay crisis social porque el boliviano no tiene a dónde ir ni qué hacer, y hay un riesgo de confrontación. Y hay una crisis económica porque no sabemos ni las reservas que hay en el Banco Central, y no sabemos tampoco cuál es la diferencia del tipo de cambio que desde el dictador Evo Morales hasta ahora sigue fijo, y que obviamente es diferente del tipo de cambio real. O sea, cayó el dictador, no cayó la dictadura, el gobierno que tenía que ser de transición se volvió un gobierno interino, los opositores que tienen que ayudar a recuperar la democracia siguen haciendo papel de funcionales. Tres ideas fuerzas, se las repito: cayó el dictador, sigue la dictadura. El gobierno que tenía que ser interino, que tenía que ser un gobierno de transición, es un gobierno interino acomodado al sistema dictatorial. Y los opositores que tienen que devolver la democracia a Bolivia siguen haciendo papel funcionales al sistema dictatorial. Bien, este ha sido nuestro segundo sector. Bueno, dentro del campo de la especulación, tal vez, ¿será que todavía le tienen miedo a ese 30% que aparentemente es el duro que apoya esta estructura abiertamente, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar esto para nuestro tercer sector, para mirar a Bolivia de aquí adelante. ¿Qué podemos hacer de manera específica y puntual? Volvemos. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Negro Blanco, Blanco Negro por la radio Magis. Estamos en nuestro último segmento con nuestro invitado, el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Vamos ahora a mirar una Bolivia, ya la hemos visto el antecedente, hemos visto el presente, y ahora nos conviene mirar y arriesgarnos, especialmente a mirar hacia el futuro. O sea, ¿qué Bolivia queremos y cómo podríamos alcanzar esa Bolivia? Y le pasamos nuevamente la pregunta al doctor, que como nuestro invitado nos interesa mucho escucharle y que puedan escucharle por medio nuestro. Doctor, ¿qué futuro le ve a Bolivia? Un futuro alentador, ¿no? ¿Y cómo podríamos alcanzar ese futuro alentador, doctor? Mire, los países están hechos por su gente. No es cierto que los grandes países son los que tienen grandes riquezas. Nosotros somos un ejemplo de eso. Somos un país riquísimo. Hemos pasado de la plata y el oro del Cerro Rico de Potosí desde tiempos de la colonia, tiempos de la República. Después hemos pasado a la riqueza que teníamos con el mar, con el guano, el salitre. Después hemos pasado a la quinina, a la goma a principios del siglo XX. Después hemos sido los reyes del estaño. Después hemos sido la potencia gasífera más importante de la región.
en la década de los 90, después del 93, 94, y ahora somos el narcoestado más importante de la región. La cosa, Sí. en esa dinámica no son las riquezas materiales lo que y Bolivia tiene una gente extraordinaria y yo creo mucho en las nuevas generaciones, en la juventud. Yo creo que el futuro de Bolivia está definido porque la imaginación es el límite. Con Bolivia se puede hacer a donde nos lleve la imaginación. Pero para hacer eso tiene que haber libertad, tiene que haber democracia, tiene que haber Estado de Derecho. Mi generación y las generaciones de gente mayor tenemos la obligación de entregarle a la juventud un país democrático, con democracia y con Estado de Derecho. Y construir en ese sistema, en ese retorno a la democracia, la visión de que Bolivia debería tener una organización como Estado federal y como república parlamentarista. Estado federal porque eso es lo que los tiempos demandan y porque de esa manera ha de haber autoridad con responsabilidad en las regiones. Esa es una regla que no se puede evitar. Y parlamentarismo porque el sistema presidencialista es el que permite que hayan dictadores como Evo Morales, es el que permite que hayan golpes de Estado y es el que permite que con la diversidad de opiniones que tenemos como buenos latinos, como buenos mestizos, como buenos bolivianos, el fraccionamiento de la opinión debilite la posibilidad de un buen gobierno. En cambio, el sistema parlamentarista, miren el ejemplo de España, que tienen más o menos las mismas tendencias y gran parte de nuestra cultura viene de ahí. Miren Italia, en el sistema parlamentarista, un mal presidente o primer ministro puede durar una semana y eso no es golpe de Estado, porque viene 8 y de acuerdo a la mayoría en el Parlamento eso se establece. Y un buen primer ministro, un buen presidente puede durar 20 años, como duró Berlusconi en Italia y no fue un dictador. ¿Ya? Pero para durar 14 años en el poder tienes que volverte un dictador, tienes que romper todas las reglas, tienes que suplantar la Constitución, tienes que producir 20 masacres, tienes que entregarte a poder externo, porque otra cosa importante, la dictadura de Evo Morales no es un proyecto nacional, de nuevo, ese es un proyecto transnacional que responde a Cuba y Venezuela, punto. Si Chávez el año 99 no salva a Fidel Castro y su dictadura, olvídense, esto no existe nunca. Entonces, hay futuro. Pero yo quisiera recalcar lo siguiente. En el primer bloque de esta charla hemos fijado 3 conceptos súper importantes. Castrochavismo como proyecto criminal disfrazado de política a nivel transnacional, liderado por Cuba y Venezuela, que instala dictaduras narcoestados. Segundo, las dictaduras electoralistas, donde se vota pero no se elige. Y tercero, la oposición funcional. En el segundo bloque hemos establecido una realidad lamentable en la cual cayó el dictador, salió el dictador, pero no la dictadura. Un segundo elemento de que el gobierno que tenía que ser el poder ejecutivo, que tenía que hacer un gobierno de transición, controlando el resto de los poderes, retornando al Estado de Derecho, retornando a la República de Bolivia, se ha vuelto un poder ejecutivo interino funcional. Y el tercer concepto de eso es que en el proceso electoral los líderes de oposición tienen que responderle al país dejando de ser funcionales y de actuar en el sistema dictatorial para ponerse de verdad a recuperar la libertad y la democracia, que quiere decir volver a la República de Bolivia, que está suplantada y que fue simplemente postergada por esta intervención transnacional. Ahora, en este tercer bloque, yo creo que es importante ver el presente para ver el futuro. ¿Qué está pasando hoy en día? Hoy en día, en ese cuadro que hemos descrito, hay un proceso conspirativo en Bolivia. En Bolivia, el MAS quiere volver a Evo Morales al poder y para eso tiene 2 mecanismos. El mecanismo electoral, en el cual ellos creen que pueden salir ganadores en la primera vuelta con el 40% y 10% de diferencia sobre el segundo. Y si no hacen eso, en la segunda vuelta, aunque pierdan, pueden controlar el poder legislativo
Y además todo el sistema dictatorial de ellos, siguen teniendo jueces, fiscales, tribunal constitucional, absolutamente todo. Se ha de instalar un gobierno sumamente débil y ese gobierno con la crisis económica no va a durar un año. Y ellos van a volver a tomar el poder. Y van a volver a tomar el poder para quedarse con un pueblo cansado de un experimento en el que el pueblo se va a quejar de que le ofrecieron recuperar la democracia y solo hicieron que viva peor, vio más corrupción y peor corrupción y todo es más de lo mismo, peor de lo mismo, y como no vivieron tan mal en la época de Evo Morales, es mejor que vos regrese. Ese es el procedimiento largo, el plan A del MAS. Pero el plan B del MAS se llama golpe con golpe se paga y está en ejecución. Y la pandemia del coronavirus está ayudando a que ese plan pueda ser el que escojan los miembros de la dictadura, que está todo esto dirigido por el G2 cubano. O sea, no es que Evo Morales es un gran estratega, que ahora escribe sus Twitter, doctor. No, es G2 cubanos que son verdaderos maestros de la política. Es gente que sabe de esto, que mezcla la política con la delincuencia organizada y no tienen a quién rendirle cuentas. Entonces, esa gente ha diseñado un segundo plan para Bolivia que recibe el nombre de golpe con golpe se paga, porque ellos nunca han dejado de decir que la toma del poder ejecutivo por Yanine Áñez fue un golpe de Estado, pese a que Evo Morales renunció, se fue, se escapó, llorando, bueno, y que ellos van a recuperar el poder legítimo de Evo Morales. ¿Cómo? Muy sencillamente, el procedimiento del golpe que están preparando es el siguiente. Como ellos tienen una estructura, la dictadura tiene dos estructuras en Bolivia. Una es la estructura jurídico-constitucional, su constitución y sus leyes, que ya hemos descrito, y otra es la estructura criminal territorial, que está ubicada en la zona del Chapare, en toda la zona del trópico de Cochabamba, que está ubicada en el noreste de Santa Cruz, San Julián y Apacaní, que está ubicada en las intersecciones de la carretera entre Cochabamba y La Paz, que está ubicada en zonas importantes del altiplano boliviano, donde el MAS tiene una verdadera estructura de violencia, vinculada al narcotráfico y vinculada al terrorismo, que es la estructura que generó en noviembre del año pasado las confrontaciones en Sencata, en Sacaba, en el trópico de Cochabamba, con 36 o 37 muertos, que los han producido ellos por instrucciones grabadas de Evo Morales de cerrar las ciudades y de matar de hambre a la gente, pero que se los han atribuido al gobierno interino. Esa estructura territorial criminal está intacta. Entonces, con el pretexto del coronavirus, con el pretexto de la crisis, con el pretexto de la corrupción, ahora ya tienen varios pretextos, ellos van a activar eso que ya estaba activada la semana pasada, y que aumenta y que sube y que baja de tensión, y pueden bloquear el país el rato que quieran. Cuando eso suceda, la señora Copa va a reunir a la asamblea, va a hacer votar y se va a hacer designar como presidenta y ya está. Y todo lo demás es lo de menos. Tienen el aparato de presión de calle, criminal, y tienen el aparato de control del poder supuestamente legítimo que la propia presidenta interina y su poder ejecutivo reconocen. Entonces, parecería que el golpe con golpe se paga es lo que más rápidamente puede llegar. Va a depender de las mediciones que están haciendo ellos con un gobierno inerme, con un gobierno que no tiene capacidad de defenderse, que no ha logrado ascender a los generales de las Fuerzas Armadas, cosa que es una barbaridad, porque con eso el MAS lo está extorsionando y le está haciendo perder autoridad, y que no ha logrado cambiar las estructuras de corrupción de 14 años que la dictadura castrochavista penetró en instituciones como la policía y las propias Fuerzas Armadas. O sea, este gobierno interino pende de un hilo. Y después, cuando la violencia castrochavista en Bolivia, formada por cocaleros, por delincuentes internacionales, por miembros del MRTA, por cubanos y venezolanos, por violencia, el país no va a tener capacidad de defenderse, y cuando estos regresen al poder, en vez de tener 1.200 exiliados, vamos a tener 12.000 o 15.000, y en vez de tener 300 presos políticos, vamos a tener 3.000. O sea, es gravísimo lo que puede pasar.
O sea, ese es el presente. El futuro ya le he dicho cómo puede venir, pero todo depende de la definición que se tome aquí. Claro. Si se puede, en la otra mano tenemos la posibilidad de recuperar el Estado de Derecho y hay una sola vía. La presidenta Janine Áñez tiene que hacer un decreto presidencial reconociendo la vigencia de la Constitución de 1967 reformada en 94. Es un solo artículo. No tiene que declarar la nulidad de nada, no tiene que dictar disposición ninguna, porque la nulidad de todo lo actuado en la Constitución y en la dictadura de Evo Morales está decretada por el artículo 31 de la Constitución de 1967. Todo eso es nulo y cesa cuando cesa la fuerza que le impone. Y la fuerza que le impone ha cesado cuando se ha ido Evo Morales. Hay que restituir, hay que reconocer la vigencia de esa Constitución. Si se reconoce la vigencia de esa Constitución, se cierra la Asamblea, se acaban los órganos y poderes del Estado plurinacional y se termina el Estado plurinacional. Y seguramente tratarán de hacer uso de la violencia, pero para eso la presidenta tiene que hacer un gobierno de unidad nacional, al que no se le puede negar nadie, no se puede negar Mesa, no se puede negar Camacho, no se puede negar nadie, porque el que se niegue está jugando para la dictadura. En Bolivia hay solo dos partes. No hay que confundirnos. Una es la dictadura castrochavista intervencionista que quiere sostener el narcotráfico, liderada por Evo Morales y manejada por el G2 cubano, y la otra es la democracia de los bolivianos que necesita recuperar su libertad. Tienen que estar en uno de los dos bandos. Ustedes, yo, Mesa, Camacho, tienen que escoger uno de los dos bandos. No hay intermedio, porque el intermedio quiere decir apoyar a la dictadura. O sea, cuando vengan con medias aguas, este punto de definición en la historia de Bolivia es como aquella frase que dice: no hay embarazo a medias. ¿Estás con la dictadura o estás con Bolivia para recuperar la democracia? Y yo creo que estamos llegando a ese punto y la crisis está creciendo tanto y viene tan dura que es mejor decirlo de una vez al pueblo boliviano. Y ustedes deberían pensar en esto, reflexionar, y si creen que esto tiene un poco de razón, pues hagan lo suyo y díganlo a la gente. Perfecto. Siguiendo la hermenéutica y la tradición de nuestro programa Blanco-Negro, vamos a, ya cerrando nuestra emisión, ceder la palabra a cada uno de los panelistas para que puedan darnos su blanco y su negro. Misa, comenzamos contigo. Bueno, yo lo veo blanco en una parte, en la parte de que podemos cambiar. Sí, se ve medio difícil, se ve medio complicado en la actualidad en la que estamos, pero yo creo que de tomar decisiones fuertes, porque ya hemos hablado muchas veces en este programa que tenemos un gobierno improvisado, tenemos un gobierno endeble, tenemos un gobierno que toma una decisión en la mañana y en la tarde se olvida o se arrepiente. Entonces necesitamos un gobierno que tome las decisiones adecuadas, no solo con las próximas elecciones, sino con la pandemia también, que se los ha visto improvisados. Pero yo creo que se puede cambiar. Si cada uno de nuestros políticos toma las cosas en serio y hace las cosas que debe hacer y ponen en su cabecita el chip, que es un gobierno de transición, que su único llamado es, como dice la palabra, ser transición, entonces ahí sí puede cambiar. Tomar las decisiones drásticas que tiene que tomar. Y lo veo negro porque, desgraciadamente, el MAS y toda su gente y parte del narcotráfico y parte también del castrochavismo y muchas cosas que ya hemos visto que se han ido destapando en este tiempo, no van a dejar de presionar. Entonces necesitamos unos políticos que tomen buenas decisiones y, bueno, dejar que las cosas pasen y que tengamos un país mejor, por lo menos, y que no se venga tan dura la crisis. Gracias, Misa. Marcelita. Yo le doy un negro a partir de todo el contexto que nos ha descrito acá el doctor Carlos. Un negro a toda la política, increíble. Es lamentable el accionar político de Evo Morales y
el actual gobierno, pero me quedo también con un blanco porque hay esperanza y creo que es la gente joven, como decía el señor Carlos Sánchez, que la que tiene el deber de construir un nuevo país. Somos la generación del cambio y creo que hay esperanza. Entonces le doy un blanco a Bolivia, a la juventud y a la conciencia. Gracias, Marcela. Adolfo. Bueno, agradecer la presencia del doctor Carlos Sánchez, nos dio muchas luces, muchas buenas noticias, cosas que ya sabíamos, cosas que nos enteramos y que realmente son situaciones que van a pesar en nuestro país, en el ambiente político, en el ambiente económico, etcétera. Pero yo me quedo con algo y le doy lo blanco, que él dijo que el boliviano es inteligente. El boliviano sabe hacer respetar lo que es su derecho y creo que esta no va a ser una situación diferente. Y algo que también me gustó es, o estás con el castrochavismo o estás en contra. Hay dos posiciones, no hay puntos medios, no hay medias tintas, no hay medias aguas, porque no es momento de personas tibias. Y creo que darle negro, ¿no?, a la situación que se ha vivido hasta ahora, que se sigue viviendo, pero lo blanco porque creemos en una Bolivia libre y creemos que va a depender de todos y cada uno de nosotros de poder llegar a eso. Así que me quedo con eso. Y gracias, porque realmente nos da una perspectiva diferente, con unas luces al final, con mucha esperanza, pero que depende de todos y cada uno de nosotros. Doctor Sánchez Berzaín, la misma hermenéutica, invitarle a modo de conclusión, díganos qué cosas ve blancos y cuáles serían los negros. Bueno, en el negro yo le pongo 3 puntos. La dictadura que sigue vigente en Bolivia, la crisis que es política, social y económica, que es muy grave. Estamos viendo la punta de la crisis, es muy grave y está, no es que viene, está. Evo Morales. Y en negro el tema de que en este momento hay una situación de gran inestabilidad, de gran desconfianza. Y en blanco yo pondría, primero, que hay salida. Es la República de Bolivia y la Constitución 67-94, ahí está. No es fácil, pero hay salida. Y es una salida clarísima para restaurar y reponer el Estado de Derecho. Segundo, hay capital humano para hacer eso, la juventud. La misma gente que sacó a Evo Morales entre octubre y noviembre. Esa resistencia civil que se movilizó en todo el país y que dio un ejemplo a las Américas y el mundo de sacar sin violencia a un dictador impuesto por Cuba y Venezuela que estaba por cumplir 14 años de oprobio en Bolivia. Y la tercera es que creo que se está empezando a desarrollar en Bolivia el sentido de urgencia de hacer conciencia de estas dos cosas. De que hay una salida, pero que hay que volver a luchar. O sea, tienen que activarse los jóvenes, los cívicos, los cabildos abiertos, porque la salida del dictador no se produjo ni con la oposición funcional, ni con los candidatos, ni con los partidos políticos. Fue el pueblo el que lo sacó, que generó los liderazgos que después resultaron insuficientes o que fueron tapados por los funcionales, porque saben, esto es muy curioso, y con esto termino. Cuando el pueblo boliviano luchaba por sacar a Evo Morales, los funcionales estaban en su casa y listos para negociar. Y el pueblo se pasó por encima de los candidatos y de los partidos y de los políticos, de los líderes funcionales, y sacó al dictador. Y cuando sale el dictador, todos ellos vienen al gobierno, al poder ejecutivo y al sistema, y estamos ahí. O sea, es como una trampa que tira, ¿no? Pero como ya la conocemos, hay que terminar de hacer la segunda parte del trabajo. La buena noticia es que hemos avanzado, estamos a la mitad del camino y hay que terminar de hacer el trabajo de sacar a la dictadura. Y Bolivia sabe cómo hacerlo.
Bueno, yo voy a darle el blanco a nuestro invitado, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, por aceptar la invitación y por hacer de este conversatorio inclusive una magistral mirada de nuestra coyuntura nacional. Y el negro le voy a dar a toda nuestra ciudadanía, que me parece que le hacemos muy fácil la vida a la clase política y también nos resignamos y nos acomodamos. Yo creo que a partir de las luces y de todos estos puntos que han sido precisos el día de hoy, yo creo que ya se van confeccionando inclusive agendas que hay que socializarlas, que hay que levantar la voz y que hay que decirlas. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, a la gente que nos está siguiendo día a día y un agradecimiento muy especial al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Y será hasta la próxima y nos veremos también el día de mañana. Bueno.